Empezamos otra sesión sobre la poética del cuarto Evangelio. En la última sesión nos detuvimos en estas palabras en las que leemos que en un principio existía el verbo. Y ese verbo, esa palabra, que en griego es logos y que en definitiva significa lo racional, lo lógico, lo ajustado al entendimiento, situaba a la razón en el corazón de la divinidad, porque se dice en un principio existía el logos y el logos estaba junto a Dios y el logo era Dios o Dios era el logos. Esto es muy interesante porque esto significa que la primacía de lo racional no es un invento del racionalismo del siglo XVII, ni del iluminismo del siglo XVIII, ni del positivismo, cientifismo del siglo XIX o del idealismo del siglo XIX, sino que esto ya está en el corazón de la cristiandad, en el corazón del Evangelio, y también vimos que estaba en el corazón del mundo grecolatino a partir de la tarea de los filósofos griegos y después romanos. De manera que cuando se habla de ese sapere aude, atrévete a saber, de Kant, que en realidad es una frase de Horacio, del poeta Horacio del siglo I a.C., pues podríamos decir que llevamos, al menos en Occidente, 3000 años intentando saber, atreviéndonos a saber. Y aunque Occidente tenga sus características propias, como es natural, cuando uno pone sus ojos en cualquier cultura humana, oriental, occidental, asiática, africana, americana, etc., vemos ese amor a la sabiduría expresado muchas veces mediante el relato, mediante el cuento, mediante la historia. Bien, el texto sigue diciendo que ese verbo estaba junto a Dios. Lo primero que quiero decir es que ese junto a también se puede traducir por en. De hecho, la preposición apud con nombre de persona significa en casa de. Apud Caesaren significa en casa de César. Por tanto, no es un junto a externo, sino más bien un en interno, ¿no? Es decir, estas palabras nos están diciendo que el logos, que la palabra se sitúan en el corazón de Dios, hasta el punto de que se dice que el logos es Dios. Bueno, de una parte hay que decir que se está identificando al logos con Dios, pero al mismo tiempo se están diferenciando el Dios y el logos, ¿no? Aquí hay podríamos decir, un embrión de lo que luego será ese misterio de la Trinidad en el que en Dios existen tres personas, ¿no? Pero el hecho de decir que el logos está en el corazón de Dios también nos habla de un Dios que no es arbitrario, un Dios que no es caprichoso. Lo cual no significa que el hombre pueda comprender en profundidad el pensar y el actuar de Dios. Hay un texto del Antiguo Testamento de Isaías que expresa esto de una manera muy gráfica, ¿no? Mis caminos no son vuestros caminos. Pero bueno, pero sí, es decir, podemos concluir que no estamos ante un Dios
caprichoso ni ante un Dios arbitrario. A continuación nos encontramos este versículo del cuarto evangelio, el versículo tercero del capítulo primero, en el que leemos lo siguiente: Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est, o en griego, panta di autu egeneto, kai horis autu egeneto udegen. Todas las cosas fueron hechas a través de él. Ese él se refiere al logos, a través de él mismo, y sin él, es decir, sin el logos, no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Y nos acordamos del aforismo de que el obrar sigue al ser. Si el ser divino es lógico, si el ser divino es racional en su sentido profundo, su obrar no puede ser de otra manera. El obrar sigue al ser. De manera que este facere divino, este hacer divino, es un hacer que procede del logos y de la sabiduría, de la sapientia. Lo cual, una vez más, nos da luces para entender lo que es el hombre, cuando distinguimos entre un Homo sapiens y un Homo habilis, ¿no? El hombre sabio o el hombre hábil, el hombre capaz de hacer cosas. ¿Qué es más importante, ser sapiens o ser habilis? Pues según estas palabras que estamos analizando, la sabiduría debe preceder al hacer, a la habilidad. Bien, esto también explica cómo la búsqueda de la sabiduría y de la verdad han constituido siempre afanes muy importantes del mundo cristiano, y ahí asistimos a la creación de la universidad durante la Edad Media, y nos podemos acordar de ese nombre de la Universidad Romana, de la Sapienza, ¿no? La sabiduría. Y volvemos a reflexionar sobre que precisamente ese logos constitutivo es lo que fundamenta la ciencia tanto teórica como práctica. Esa lógica del universo, esas coordenadas constantes del universo que hacen posible la ciencia, porque no puede haber ciencia de lo absolutamente mudable. Si todo fuera absolutamente mudable, no podría haber energía eléctrica, ni podría haber, en fin, no podría haber trenes, ni aviones, ni... De manera que ese no nos bañamos en el mismo río de Heráclito, pues es un poco engañoso, porque ciertamente no nos bañamos en la misma corriente, porque la corriente, como su propio nombre indica, corre. No nos bañamos en la misma agua. Pero eso no significa que no nos bañemos en el mismo cauce. En ese sentido nos bañamos en el mismo río. Hay que notar cómo vivimos en una cultura que rinde culto al cambio, ahí donde está el mito del progreso indefinido, el llamado progresismo, ese culto al cambio, esa novolatría, esa adoración de lo nuevo, esa palabra mágica de muchos pedagogos que es la innovación, ese culto al progreso. Claro, todo esto menosprecia precisamente la constancia que hace posible la ciencia, de manera que no podemos mirar la realidad con un solo ojo. Si no hubiera elementos constantes, no podría haber ciencia. Pero es que el que haya elementos constantes es un dato de experiencia, también existencial, cuando uno se mira a sí mismo y piensa pues que lleva, pues no sé, 50 años con los mismos padres, o 50 años con una nariz, con una boca, con unos ojos, o lleva 50 años con una condición humana que conduce a pensar, a querer, a sentir. No es verdad que somos puro cambio, que somos puro flujo.
para ser honestos con la verdad, tenemos que reconocer que lo constante y lo cambiante conviven en la existencia humana y en la existencia del universo, es decir, en lo macrocósmico y en lo microcósmico. Y esto que leemos aquí, de que todo fue hecho a través de él, a través de ese logos, también apuntala a la idea ya manifestada de que el azar realmente no existe. El azar es simplemente una palabra que sustituye nuestra propia ignorancia, pero que todo en el cosmos está hibridado de razón, aunque efectivamente las razones del cosmos no las conocemos en su totalidad. Precisamente la ciencia experimental, las ciencias exactas, experimentales, naturales, avanzan en el conocimiento de las razones del cosmos. No se llega a conocer en toda su profundidad el cosmos, pero se avanza en su conocimiento. Y se avanza en su conocimiento precisamente porque existe ese logos. Seguiremos.